Existe una crisis financiera real y tangible en la red hospitalaria a nivel nacional. La deuda ha aumentado a niveles exorbitantes y a diferencia de la ley de presupuesto del año 2024 al año 2025, donde el presupuesto creció un 13,5%, hoy día la propuesta, el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo solo hace crecer el presupuesto de la red hospitalaria en 4,5%, es decir, menos de un tercio del incremento presupuestario que se produjo en el año 2024 para el año 2025. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025, episodio 72 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía y medio independiente. En la plataforma que uses, pincha el pulgar hacia arriba dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete y comparte, así llegamos a más personas para seguir desarrollando este proyecto alternativo a la prensa corporativa. Se acaba octubre y llega noviembre. Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, pero vamos con la edición 72 del podcast. Hoy hablamos del presupuesto 2026 y el 8 de marzo del 2023. Partimos con la edición 72 del podcast. Es importante siempre la memoria en la política. Decisiones tomadas en el pasado impactan en el futuro. Me remonto al 8 de marzo de 2023. Ese día, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, del gobierno de Gabriel Boric. El propósito de esa reforma era garantizar ingresos permanentes para el Estado durante el periodo de este y el próximo gobierno, aumentando la recaudación en un 3,6% del Producto Interno Bruto. Entre las reformas propuestas era subir los impuestos a las rentas más altas, esa que la inmensa mayoría de los chilenos no percibimos. Hablamos de las altas, las muy altas. Además de acabar con la evasión, la elusión y las exenciones tributarias que las empresas y el gran capital siempre llevan adelante. Entre lo más innovador en el paquete presentado por el entonces ministro Marcel era el impuesto a la riqueza. Es decir, a la riqueza que se genera anualmente en las acciones que el empresariado tiene en sus empresas y a la herencia, es decir, lo que uno hereda y traspasa a sus herederos. Por otro lado, además, había que retribuir a los contribuyentes de clase media, es decir, nosotros, la gran masa, con una baja en la tasa impositiva y mejorar el acceso a los beneficios que entrega el Estado. Es decir, la clase media sigue siendo castigada. La reforma fue vista en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se aprobó la idea de legislar. Pero fue en la Cámara de Diputados donde se rechazó la idea de legislar por solamente 2 votos. Ese día, un desaforado, exuberante diputado RN, Diego Sharp, gritaba a viva voz tras el rechazo de la idea de legislar que todo era por las pymes.
Claro, por las pymes que se iban a ver beneficiadas con esta reforma tributaria, pero al no ser aprobada, bueno, se vieron perjudicadas. Y hubo que hacer una serie de legislación menor del punto de vista tributario por el ministro Marcel en ese entonces para ir buscando generar los recursos. Mientras tanto, la diputada republicana por la Araucanía, Gloria Navellán, ese día hablaba de que era un gran triunfo para la patria. Hoy logramos un triunfo, pero un triunfo para Chile. Este es un triunfo de los patriotas, que no queremos una reforma tributaria que le haga daño al país. Y que además nunca lograron entender desde el oficialismo que les vamos a frenar todas las iniciativas que lleven a la Agenda 2030. No estamos vendidos a la ONU, no estamos vendidos a la Agenda 2030 y vamos a defender el país. Y todos estos proyectos de reforma, siempre que sea necesario, porque somos patriotas antes que todo. Bueno, en parte la razón es expresada por Navellán. La diputada habla de la conspiración para rechazar la reforma tributaria de ese 2023. Ella habla de la Agenda 2030, esa acordada en la conferencia de Río de Janeiro para reafirmar la lucha contra el cambio climático, organizada por Naciones Unidas como necesidad para trabajar en forma unida a nivel global contra el calentamiento global. La Agenda 2030 son 17 puntos que los estados acordaron trabajar para mitigar el cambio climático, dentro de lo cual se agregan derechos sociales para las personas, mujeres, trabajadores, la protección a la diversidad planetaria, sea en tierra y o bajo mar. Esa es la famosa Agenda 2030, que la derecha extrema habla que se quiere imponer un gobierno global que terminaría con los gobiernos nacionales. La Agenda 2030, que contiene 17 puntos, fue presentada por el gobierno de Colombia. Los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable son los puntos fundamentales de la Agenda 2030 y en particular los 17 puntos. El país que propuso esta Agenda de Desarrollo Sustentable fue Colombia, gobernada por el derechista Juan Manuel Santos y apoyada por el gobierno de México y Guatemala. Esa es la agenda que se piensa tomar el mundo según Navellán. Puedo decir que ella es estúpida por creer imbecilidades sin informarse cómo creer en las teorías conspirativas. Navellán no es patriota, es estúpida. Pero volvamos al rechazo de la reforma tributaria. El exministro Marcel en ese momento estudió las posibilidades de reingresar la propuesta de la reforma tributaria por el Senado y debatirlo dentro de esa Cámara, pero optó por trabajar de otra forma y reformular los puntos claves de la reforma tributaria, en particular para financiar la pensión garantizada universal, la PGU. Así explicaba Mario Marcel, el ministro, ese 8 de marzo del 2023, la gran derrota que se le propinó al gobierno. Pero Marcel habla de la derrota que se le propinó a la gente del país. De esta manera entonces se rechazó la idea de que existe una reforma tributaria, que los recursos que generara esa reforma tributaria fueran a financiar el aumento de la PGU, fueran a financiar la reducción de las listas de espera en los hospitales, fueran a financiar la reducción o el aumento de recursos para la salud primaria, que se creara o se desarrollara un sistema de cuidados. Eso es lo que se votó en contra, eso es lo que se rechazó y junto con eso se rechazó cada uno de los componentes del proyecto. Por lo tanto, esta votación es una mala noticia para los pensionados.
Esto significa que en este momento el aumento de la PGU a 250.000 pesos no tiene financiamiento. Es una mala noticia para las mujeres. En el Día Internacional de la Mujer explicamos que esta es una reforma tributaria que beneficiaba a las mujeres, que gravaba particularmente a los hombres de altos ingresos y de alto patrimonio y que además financiaba acciones del Estado en beneficio de esas mujeres, particularmente a través de la PGU y del sistema de cuidados. Es una mala noticia para las pymes y para la clase media, porque al votarse en general en contra de este proyecto, la tasa que grava a las rentas de las empresas sujetas al régimen PYME ahora no se va a graduar hasta el año 2025, va a subir de 10% a 25% inmediatamente. Es una mala noticia para la clase media, porque los créditos tributarios en favor de los arriendos y en favor de los gastos en cuidados ya no van a existir. En las próximas declaraciones de renta no va a haber ese casillero con el cual podían descontarse esos gastos. Eso es el 2023. Ahora veamos el proyecto de presupuesto del 2026. Es un presupuesto acotado, con aumento del gasto del 1,7% del gasto público comparado con la ley de presupuesto aprobada para el 2025. Además, compatible con un déficit estructural de 1,1%, es decir, un déficit en los ingresos del 1,1% en este presupuesto. Es decir, se gastará más de lo que se ingresa. Asimismo, incluye una redistribución de más de 2.800 millones de dólares y el cierre de una veintena de programas mal evaluados. Estamos hablando de una redistribución y también ajuste en 2.800 millones de dólares. Menos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó con un recorrido por la situación macroeconómica del país, desde el punto de partida de esta administración hasta la actual. El ministro Grau dijo que durante este gobierno se redujo el crecimiento de la deuda. La inflación se ha encauzado en torno al rango meta del 3% y la actividad económica retornó a su senda de crecimiento. El año pasado el crecimiento fue de un 2,6% y para este año 2025 el crecimiento se estima entre un 2,5 y un 2,8%. Por otro lado, se estima que al cierre del 2026 la deuda bruta del gobierno equivaldría al 43,2% del PIB, ubicándose por debajo del umbral de la deuda prudente determinando en un 45% del PIB. El ministro Grau así explicaba las bases del presupuesto 2026. Siempre en los presupuestos, lo que uno esperaría del debate es que tengan por delante el bien común. Uno esté pensando qué es lo que el país realmente necesita. Por eso nosotros hablamos de responsabilidad social y fiscal, porque pensamos que el país tiene urgencias en materia de salud, en materia de vivienda, en materia previsional, en materia de trabajo, en materia de cuidados. Todos estos temas son fundamentales y nuestra propuesta al Congreso es que hagamos, como hemos hecho durante todo este tiempo, un esfuerzo especial en estas dimensiones y lo hagamos al mismo tiempo de manera responsable fiscalmente, de manera tal que la trayectoria de la deuda se siga aplanando como lo hemos hecho durante esta administración. Yo diría algo bien simple en esto. Yo trato de tener empatía tanto con ustedes como con quienes nos están viendo. Entonces pienso que la gente que estará viendo esto en la televisión ve que la oposición dice que falta transparencia o es una serie de críticas al presupuesto y el gobierno, por supuesto, vamos a decir, hay transparencia, este es un presupuesto bien hecho. Pero en vez de mirar lo que pensamos nosotros, yo creo que lo que podrían hacer ustedes, por ejemplo, y cualquier persona interesada en esto, es ver qué opina el mundo. Porque sucede que si un gobierno tiene poca transparencia o hace mal su presupuesto o lo hace de una manera que es insostenible en el tiempo, eso tiene una consecuencia muy directa. Lo que ocurre es que suben las tasas de interés a las que se le presta al país. Eso lo entiende cualquier persona que nos está viendo, ¿no es cierto? Cuando uno va al banco y su préstamo tiene mucho riesgo, lo que hace el banco es que o no te presta o te presta una tasa de interés muy alta. Entonces, ¿qué dice el mundo el último tiempo de Chile?
Las tasas de interés y la distancia entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés de un crédito sin riesgo, que es lo que se llama el spread, ese spread, esa tasa de interés está más baja de lo que estaba pre-COVID, pre-estallido. Termino con esto. Entonces, ¿qué es lo que ilustra esto? Es que el mundo este mundo financiero no está preocupado de las elecciones, no hace declaraciones que le convengan o no le convengan, sino que simplemente está preocupado de si su plata se le va a devolver o no se le va a devolver. Si Chile es confiable o no es confiable. Y ese mundo lo que dice es que estamos hoy mejor de lo que estábamos antes incluso de la pandemia. ¿Qué es lo que se propuso? Bueno, 3 ejes. Seguridad social, mantener la financiación en salud, educación, en las pensiones, particularmente la PGU. Seguridad pública, aumento en fondos para las policías. Seguridad económica, mantener los equilibrios económicos, macroeconómicos a nivel global. Que el gasto sea reducido y que no aumente el déficit más allá del 1,1%. Pero veamos desde el Congreso la reacción a este presupuesto. ¿Qué se opina en la Cámara Baja del Congreso y en la Cámara Alta? Todos hablan de las carencias y recortes del presupuesto 2026, pero nadie recuerda el 8 de marzo del 2023. La memoria es selectiva. Veamos lo que dijo sobre este presupuesto y el impacto de los gobiernos regionales. El diputado Evópoli por el Maule, Jorge Guzmán, quien habla de que el presupuesto de los gobiernos regionales viene con ideología adjunta. Hacerle un llamado al ministro Grau, ministro de Hacienda, que claramente partió con el pie izquierdo la discusión de presupuesto. Nos parece preocupante la disminución que ha tenido la región del Maule en cuanto a su presupuesto para el año 2026 en el gobierno regional. Una disminución del 6,2%. Pero cuando nos empezamos a estudiar este presupuesto para gobiernos regionales, nos encontramos con algo que nos llama poderosamente la atención. Las principales caídas: Aysén, 6,9% de la UDI, Maule, 6,2% de la UDI, Los Lagos, 5,9% de Renovación Nacional, y Arica y Parinacota, un 5,8% de disminución de Renovación Nacional. Por su parte, los mayores incrementos: O'Higgins, un 5,3% de incremento del Partido Socialista, Antofagasta, un 2,3% de Revolución Democrática, Tarapacá, un aumento de un 1,5% más cercano al PPD. Nos estamos encontrando con un ministro de Hacienda que viene con una clara intención política en cuanto a la distribución de los recursos. El Maule es la región que tiene mejor ejecución presupuestaria en el año 2025. ¿Quién nos explica, quién nos justifica esta disminución arbitraria e injusta para la región del Maule y para las regiones que tienen una inclinación política a oposición de este gobierno? Es una vergüenza lo que está haciendo el ministro Grau y desde ya le avisamos que no vamos a aceptar ni apoyar este presupuesto para el año 2026 para los gobiernos regionales. Claro, el diputado Guzmán no habla de que Valparaíso, esa región, tendrá un recorte importante a su presupuesto. Otras áreas. Salud. El diputado Tomás Lagomarsino del Partido Radical habla del recorte a los servicios hospitalarios. Existe una crisis financiera real y tangible en la red hospitalaria a nivel nacional. La deuda ha aumentado a niveles exorbitantes y a diferencia de la ley de presupuesto del año 2024 al año 2025, donde el presupuesto creció un 13,5%, hoy día la propuesta, el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo solo hace crecer el presupuesto de la red hospitalaria en 4,5%, es decir, menos de un tercio del incremento presupuestario que se produjo en el año 2024 para el año 2025. Esto es tangible y real, producto de que hay decenas de hospitales a nivel nacional que ya no tienen presupuesto y que están esperando remesas del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, donde hay pacientes que no se pueden operar por falta de insumos, donde hay pacientes que no pueden retirar sus medicamentos en la mañana y que les preguntan si es que realmente los necesitan, y todo eso es producto de que el presupuesto no alcanza.
producto de que el Ministerio de Hacienda ha tomado malas decisiones, como eliminar el pago automático, como no incrementar adecuadamente el presupuesto para el presupuesto 2026. Financiamiento para la seguridad municipal. La recientemente aprobada ley que espera el reglamento de seguridad municipal, el alcalde UDI de Zapallar, Gustavo Alessandri, hablando a nombre de todas las municipalidades de oposición organizadas en una organización de municipalidades de derecha. La preocupación de Alessandri es la falta de fondos para financiar la seguridad municipal. Hoy día le venimos a entregar al presidente de la República una carta por la ley de seguridad municipal que ya está en otro trámite, pero que no podemos seguir esperando los municipios. Esta ley de seguridad, lo que estamos pidiendo nosotros es que tenga financiamiento, que nos dé un plazo para implementar estas facultades, que tenga facultades claras para las municipalidades y que también, por supuesto, exija proteger a quienes nos protegen. Como jefe superior de servicio no nos vamos a arriesgar a que lleguen primero que Carabineros, a que lleguen primero que Policía de Investigaciones a un delito y no tengan con qué defenderse. Aquí lo que necesitamos es trabajar en conjunto y de la persona que es el jefe superior de servicio de la moneda depende qué tan rápido salga. No podemos esperar 6, 8, 10 meses para que salga una ley cuando estamos viviendo la crisis más grande y más profunda a nivel de seguridad en nuestro país. Las municipalidades alegan falta de recursos. Sigamos con las demandas al recorte en el presupuesto. El diputado Jorge Brito del Frente Amplio alega por recortes al presupuesto medioambiental. Hay muchos recortes que solo se explican porque fueron tomados detrás de una pantalla Excel sin considerar las implicancias sociales y económicas que tenían para Chile. Por eso vamos a defender que se mantenga la política de protección ambiental de las áreas marinas protegidas, en donde nuestra región de Valparaíso posee las más extensas de toda la cuenca del Pacífico Sur, teniendo a Juan Fernández e Islas Desventuradas como nuestro lugar de mayor valor ambiental en el mar de Chile. Hay que hacer un buen uso de los recursos públicos y para eso no es necesario recortar a diestra y siniestra, sino más bien en aquellos lugares en donde la medición de desempeño ha sido deficiente y no donde el país está apostando a un desarrollo estratégico de mediano a largo plazo, como es con las áreas marinas protegidas. Por último, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, está molesto por el recorte en los fondos a las áreas de protección marina. La asignación de área marina protegida es una cifra ridícula por lo baja. No este presupuesto, la históricamente conseguida, ¿ya? Porque sabemos que el desafío es grande, pero la belleza que tenía eso es que tenía una glosa y que tal vez en algún minuto se pueda suplementar. Pero sabíamos que 850, 300 millones, 373 millones de pesos para la área media protegida ministro, usted estuvo ahí, estuvo en Nueva York, coincidimos en la Asamblea General, después coincidimos en el foro que se hizo con el presidente Macron, presidente Boric. O sea, todo ese despliegue que está ahí, yo creo que ahí esas dos reuniones ya se echaron la mitad del fondo, ¿ah? El equivalente. Entonces lo nuestro es casi simbólico. Y yo lo sé, y no le pido más al ministerio. Pero lo que me jode, esa es la palabra, es que se dan el lujo de bajarle 69 millones de pesos a áreas marinas protegidas. ¿Para qué? Cuando se echaron 2.000 millones en el clofactores, en el sustentable, otros 1.500 millones, es como, ¿para qué comprarse ese problema? Déjelo, reajústemelo por el IPC y déjelo ahí tranquilo, ese fondo. Y yo voy a entender que es un presupuesto ajustado, chicos, pero como señal, encuentro que es como, como diría el senador Durresti, ¿cuál es el relato? O sea, ¿qué explicación doy? Porque si fueran 69.000 millones de pesos, digo, no, tenéis razón, realmente estamos re mal. La verdad que había que hacer este ajuste tremendo. ¿Ah? Pero por 69 millones de pesos es como risible. Y se dibuja toda una política, que BNJ, que Macron, que el Biel, que va a hablar de estrategia, que nazca aventurar, ¿para qué sigo? Entonces, ese tema no se entiende, los 69 millones. Te lo podía haber evitado ese tema. Nos evitamos todo este rollo por 69 millones de pesos. Porque bajó de 373 a 313. Yo pensé que había leído mal. No, eso es. 18%. Y lo del Fondo de Naturaleza Chile ya es más grave. Porque el Fondo de Naturaleza Chile comienza a instalarse una idea de que no gusta el Fondo de Naturaleza Chile en algunos sectores. Lo voy a decir así. Porque ya estamos en la última parte, el gobierno, entonces. Yo creo que no gusta. A algunos sectores no les gusta el Fondo de Naturaleza Chile. Costó $1 sacarlo
en la administración anterior. El país este año 257 y no se ha transferido un peso porque tiene que ser un convenio que se ha firmado. No sé qué es la culpa, tal vez el fondo está muy en falta, el fondo. No creo que sea esa la razón. Esa es una pincelada de las declaraciones en base al presupuesto 2026. El ajuste fiscal, que a pesar de ser este presupuesto más grande, 1,7% en relación al año previo, es más estrecho en base a los compromisos del Estado. Entonces, cuando hoy se presentan quejas, se presenta el rechazo desde la oposición al recorte presupuestario, pero por otro lado avalan la opinión del recorte que propone José Antonio Kast de $6.000 millones en 18 meses al presupuesto fiscal, o de Evelyn Matei, quien propone un ajuste cercano al 1,5 mil millones de dólares. Por tanto, es importante recordar que la oposición habla por los dos lados de la boca. Por un lado, que hay que hacer recortes y la responsabilidad fiscal, y por el otro, alegan por la falta de recursos. Por un lado, había jolgorio al darle un golpe brutal a la reforma tributaria del 2023. Golpe al gobierno de Gabriel Boric que se paga hoy. Hoy se están pagando las cuentas por la irresponsabilidad legislativa. Desde las bancadas de gobierno también hay quejas, pero no aseguraron el voto en Cámara Baja ese 8 de marzo de 2023. Había varios diputados y diputadas fuera de la sesión por motivos cualquiera y no votando. Además, nadie le pasó la cuenta a la derecha por su rechazo a la reforma tributaria que hoy día estamos pagando. La memoria es frágil cuando le conviene a la derecha o a las bancadas de gobierno por no asumir su responsabilidad legislativa. La derecha le propinó un golpe duro, pero no asume el costo de su responsabilidad, ni tampoco asume su responsabilidad, o mejor dicho, su irresponsabilidad legislativa. Hoy se pagan las cuentas. La memoria es frágil, pero no desde esta tribuna. Ponemos fin al episodio 72 del podcast. Soy Jorge Garretón, desde la plataforma que uses. Da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visita como podcast Más 569. Además, se distribuye en los shorts de YouTube. Nos vemos este viernes. Que tengan una buena semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.
Chao.